El crecimiento económico y político en China también se ha reflejado en América Latina desde el cambio de milenio. El volumen de intercambios comerciales bilaterales entre Beijing y los países de la región ha crecido continuamente, pero el acercamiento de China con América Latina también tiene un componente político. El rápido crecimiento económico y la creciente apertura al resto del mundo desde la década de los años 1980 han convertido a China en un jugador clave en la economía global del siglo XXI. Su participación en el Producto Interno Bruto Mundial, ajustado por el poder adquisitivo, aumentó del 2% en el 1980 a alrededor del 19% en el 2018. China ahora está por delante de los Estados Unidos. Este desarrollo y respectivo crecimiento económico y político de China también se ha reflejado en América Latina desde el cambio del milenio. Desde entonces, la región se ha convertido en el segundo mayor receptor después de Asia de inversiones directas chinas, así como de inversiones en el sector de energía e infraestructura. Para muchos países latinoamericanos, especialmente Venezuela, China es un buen prestamista generoso. A pesar de una disminución en los últimos años, la mayor parte del capital de China todavía fluye hacia el sector de productos básicos, lo que ayuda a mantener el modelo económico extractivo en América Latina en lugar de promover una mayor diversificación y sostenibilidad. El volumen de intercambios comerciales bilaterales entre Beijing y los países de la región también han crecido continuamente. Hoy, China es el mercado más importante para las exportaciones de Brasil, Chile, Perú, Cuba, Uruguay. Es el segundo más importante para Costa Rica y el tercero más importante para Argentina y Colombia. De esta manera, también la dependencia existente de las cadenas de valor orientadas a la materia prima en América Latina se consolida, especialmente porque principalmente las materias primas y la producción agrícola se exportan a China. El saldo comercial crónicamente negativo de la mayoría de los países de la región con China también habla de un intercambio comercial que sea más rentable para China que para América Latina. Competencia geopolítica entre las dos grandes potencias. Además de lo económico, el acercamiento de China con América Latina también tiene un componente político. Se trata esencialmente del reconocimiento de la política de una sola China. En el 2017 hubo un total de 18 países que reconocieron la soberanía de Taiwán, que Beijing considera una provincia separatista. De estos, 12 estaban en América Latina y el Caribe. 3 de ellos, El Salvador, Panamá y la República Dominicana, luego han roto sus lazos diplomáticos con Taipei y en cambio se han acercado a la iniciativa de la Franja y la Carretera de Beijing. La estrategia geopolítica, también conocida como el Proyecto Nueva Ruta de la Seda, que el presidente Xi Jinping anunció en Kazajstán en el 2013, tiene como objetivo consolidar la supremacía global de China. Hasta la fecha, varios países de la región, incluidos Chile, Ecuador y Bolivia, han firmado cartas de intención para participar en el proyecto. En vista de esto, los Estados Unidos, bajo Donald Trump, han anunciado su reclamo de recuperar parte de su fuerte influencia en los países de la región. Una vez más, se evoca la doctrina Monroe y con la actual estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, se advierte sobre la creciente presencia de China y Rusia en el hemisferio occidental, ya sea a través de políticas de inversión o el apoyo político del gobierno Nicolás Maduro en Venezuela. El aumento del poder de las fuerzas políticas conservadoras de derecha en muchos países latinoamericanos favorece las intenciones de Washington. Por lo tanto, América Latina se ve cada vez más afectada por la competencia geopolítica mundial entre las dos principales potencias. La presencia de China aún se volvió más clara durante la crisis del COVID-19. Beijing también respondió en América Latina con la llamada diplomacia de máscara. Como parte de la campaña de ayuda global, el sector de la salud de América Latina ha recibido numerosas máscaras faciales, respiradores y pruebas de China.
Por otro lado, una recesión posterior a la pandemia del coronavirus pudo afectar particularmente a América Latina, cuyos países se han beneficiado de la demanda china de materias primas, y afectar las relaciones económicas establecidas. Los intereses geopolíticos y estratégicos de China se hacen más evidentes en la fase actual de la globalización, también con respecto a América Latina. En conclusión, desde diversas perspectivas, autores y autoras de América Latina destacaron cuestiones claves en las relaciones sinoamericanas. Todo esto teniendo en cuenta con los cambios económicos asociados con la pandemia COVID-19. Esto ha sido todo por hoy sobre la influencia de China en Latinoamérica. ¿Por casualidad eres de uno de los países mencionados en el listado? Si es así, déjamelo saber en tus comentarios, pero ante ello, no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video para que no te pierdas el próximo. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.